Mi nombre es Diana Vianey Ceballos Ramírez y este es el segundo libro que voy a leer, que es Moby Dick, y soy del grado tercero uno. Y voy a comenzar. Eh, ok, empezamos con el capítulo 1. Mi nombre es Ismael. Hace unos años, encontrándome yo apenas sin dinero, se me ocurrió embarcarme y ver el mundo, pero no como pasajero, sino como tripulante, como simple marinero de proa. Esto al principio resulta un poco desagradable, ya que hay que andar saltando de un lado a otro, y lo marean a uno con órdenes y tareas desagradables, pero con el tiempo te acostumbras. Y por supuesto, porque se empeñan en pagarme mi trabajo, mientras que un pasajero se ha de pagar el suyo. Aún hay más, me gusta el aire puro y el ejercicio saludable. Digamos que el marinero de proa recibe más cantidad de aire puro que los oficiales, que van a popa, que reciben el aire ya de segunda mano. Por último, diré que habría decidido embarcarme en un ballenero, ya que las ballenas me atraían irresistiblemente. Cierto que resulta una casa peligrosa, pero tienen sus compensaciones. Los mares en los que esos cetáceos se mueven, la maravillosa espera, el grito de advertencia cuando se encuentra una. El caso es que me metí un par de camisas en mi viejo bolso y salí dispuesto a llegar al Cabo de Hornos o al Pacífico. Abandoné la antigua ciudad de Manhattan y llegué a New Bedford. Era un sábado de diciembre y quedé muy defraudado cuando me enteré de que había zarpado ya el barquito para Nantucket y que no había manera de llegar a esta antes del lunes siguiente. Y yo estaba dispuesto a no embarcarme, sino en un barco de Nantucket, desde donde se hicieron a la mar los primeros cazadores de ballenas, es decir, los pieles rojas. Como tiene que pasar 2 noches y un día en New Bedford, me preocupé ante todo de dónde podría comer y dormir. Era una noche oscura y fría, desolada. No conocía a nadie y en mi bolsillo no había más que unas cuantas monedas de plata. Pasé ante los arpones cruzados, que me parecieron demasiado alegres y caros, y con lo mismo se me ocurrió ante el mesón del pez espada. Aparte de ellos, el barrio parecía casi desierto, pero no tardé en encontrarme ante una puerta ancha y baja de la que salía una luz humeante, y entré en el lugar. Desde los bancos un centenar de rostros negros me examinó. Era una iglesia para gente de color. No servía, pues, para mis propósitos. Cerca ya de los muelles oí chirriar en el aire un anuncio. Miré hacia arriba y vi que así decía Mesón del Surtidor de la Ballena, Peter Coffin. El nombre resultaba poco atrayente. Coffin significa ataúd, como todos saben, pero al parecer es un apellido corriente de Nantucket. Por la puerta salía un fugitivo resplandor y la casa era extrañísima, ya que inclinaba hacia un lado como si el viento la empujase, y era ya muy vieja. Al penetrar en aquella miserable posada, se encontraba uno en un vestíbulo que recordaba un barco desmantelado. Estaba todo ello en sombras, apenas disipadas por unas velas encendidas. La pared opuesta a la entrada se adornaba con lanzas, masas decoradoras con dientes de marfil y otras con cabellos humanos como adornos. Una de ellas, en forma de sierra, resultaba particularmente escalofriante. Había también arpones de balleneros fuera de uso. Una vez pasado el vestíbulo, se entraba en la sala común, con vigas de pesadas encinas en el techo, y en el fondo un mostrador. Había anaqueles con recuerdos e incluso la quijada enorme de una ballena. Al entrar, vi reunidos en la sala a unos cuantos marineros jóvenes. Me dirigí al patrón y le pedí una habitación. Me dijo que la casa estaba llena y que no le quedaba una sola cama. Pero esperé, añadió de pronto, no tendría inconveniente en compartir una cama con un ballenero, ¿verdad? Le respondí que no me gustaba compartir la cama con nadie, pero que si no había más remedio y que si el ballenero no era alguien repulsivo, muy bien, siéntese. Me respondió, la cena estará enseguida. Me senté en el banco común junto a un marinero joven que se dedicaba a tallar la madera del banco con un cuchillo.
Poco después nos llamaron a 4 o 5 a una sala contigua. No había fuego. Hacía un frío polar y la estancia se iluminaba solamente con 2 velas. La comida fue buena carne, con patatas, té y un budín. ¿Dónde está este arponero? Pregunté al dueño. ¿Es alguno de estos? No, el arponero es una especie de negro y no tardará. Terminada la cena, pasamos de nuevo a la sala común, que no tardó en llenarse de un grupo de marineros salvajes, que según dijo era el dueño de la tripulación de Grampus. Acababa de desembarcar y componía una buena colección de bandidos que se lanzaron inmediatamente al mostrador, dispuestos a acabar con todas las existencias del licor, si es que el licor podía llamarse al veneno que allí vendían. Pronto estuvieron todos los borrachos, excepto uno, que se mantenía aparte. Tendría 1,80 m de estatura, un pecho como una daguilla y hombros muy anchos. Su musculatura era la más desarrollada que viera jamás en un hombre alguno, el rostro muy artesanado y los dientes muy blancos. En la voz, aunque hablaba un poco, se le notaba acento sureño. Cuando el alboroto se hizo insoportable, desapareció y no le volví a ver hasta que me lo encontré en un barco. Por eso pertenece a otro lugar de la historia. Sus compañeros le echaron pronto de menos y salieron en su persecución gritando que dónde estaba Bulkington, su nombre, sin duda. La sala quedó silenciosa tras la marcha de aquellos vándalos, mientras yo pensaba que no me gustaba dormir con nadie. Bien, es cierto que los marineros duermen en el mismo cuarto, pero cada uno en su hamaca, y se tapa con sus propias mantas. Por tanto, cuanto más pensaba en aquel arponero, tanto más detestaba la idea de dormir con él. Era de suponer que fuera sucio, y solo de meditar en ello ya me comenzaba a picar el cuerpo. Patrón, dije, he cambiado de opinión. No dormiré con el arponero, sino que lo haré en este banco, como quiera. Pero la madera es bien dura y está llena de nudos y muescas. Se la cepillaré un poco y con una garlopa comenzó a alisarla mientras reía como un mono. Le pedí que no se preocupase por mí y me dejó, volviendo tras de su mostrador. El banco era un poco corto para mí y también demasiado estrecho. Y además, por la ventana entraba una corriente de aire frío que le haría a un muerto. Mi idea no estaba resultando tan buena como pensaría. Al diablo el arponero, pensé, y pensé también en jugársela, acostarme antes de que llegara al echarle ese alce rojo a la puerta, pero también pensé que muy probablemente el arponero echaría la puerta abajo, o lo peor que era, a la mañana siguiente me esperaría en el corredor para pedirme explicaciones con un cuchillo en la mano. Esperé un poco, el arponero dichoso no apareció. ¿Patrón? Pregunté. ¿Qué clase de sujeto es ese arponero? Pues el caso es que suele acostarse temprano, respondió. No veo qué es lo que le haya retenido hasta tan tarde hoy, a no ser que no haya podido vender la cabeza. ¿Está usted loco? Pregunté furioso. ¿Quiere decir que ese hombre anda por las calles tratando de vender la cabeza? Sí, y bien que le dije que no podría venderla, ya que hay demasiadas existencias. ¿Pero existencias de qué? Grité. De cabezas. Hay muchas en el mundo. Oiga, no soy ningún novato, así que no bromee, como usted quiera, pero le aconsejo que no le gaste bromas al arponero sobre su cabeza. Pues se la romperé. No, ya está rota. Creí que me estaba volviendo loco. Patrón, dije, pongamos las cosas en claro. Yo vengo a su casa y pido una cama. Usted me dice que no puede darme más que media y la otra mitad pertenece a un arponero que está tratando de vender su cabeza por las calles. Usted está loco. No veo por qué tiene que ponerse usted así, respondió el arponero. Respondió el patrón. El arponero acaba de llegar del Pacífico, donde compró una partida de cabezas embalsamadas en Nueva Zelanda. Las ha vendido todas menos una, que trata de vender hoy porque mañana es domingo, y no parecería bonito que fuera vendiendo cabezas mientras la gente va a misa. Aclarando el misterio, repetí tranquilo, pero pregunté si el arponero era un hombre peligroso y me respondía que pagaba puntualmente. Y creo que ya va siendo hora de que echemos
el ancla, agregó. Vaya a su cama, que es muy buena. Sally y yo dormimos en ella en nuestra noche de bodas, y hay un sitio en ella para dos. Por otra parte, lanzó una mirada al reloj que marcaba las 12. Ya es domingo y tal vez el arponero haya parado en algún lugar y no venga ya. ¿Con qué? ¿Viene o no? Le seguí y me condujo a una habitación helada, pero con una cama fabulosa, en la que podrían dormir 4 arponeros sin molestarse. Examiné la cama y la encontré bien. En el resto del cuarto no había más que una toscana anaquelería y un biombo. También un saco marinero que debía pertenecer al arponero, y sobre él un gran felpudo con un agujero, lo que le hacía parecer un enorme poncho indio. Encogiéndome de hombros me desnudé y me metí en la cama. No sé si el colchón estaba o no fabricado con guajiros, pero el caso es que no lograba conciliar el sueño. De pronto oí pasos en el corredor y la puerta se abrió. Un desconocido penetró en el aposento, con una vela en una mano y una cabeza en la otra. Sin mirar a la cama, el arponero dejó la vela y comenzó a desatar su saco. Cuando se volvió hacia mí, le pude ver la cara. ¿Y qué cara? Tenía un color amarillento purpúreo, si es que ese color puede existir, y toda llena de cuadros negruzcos. Menudo compañero de cama. Seguramente aquellos cuadros eran tatuajes. Mientras lo miraba con los ojos entreabiertos, sacó de su saco una especie de tomahawk y, junto con una cartera de piel de foca, colocó ambos sobre el baúl. Dentro del saco puso la cabeza, se quitó el sombrero de castor y aquello me produjo una impresión espantosa. No tenía un solo pelo en la cabeza, salvo un mechón en la frente. Aterrador. Pensé incluso en saltar por la ventana, pero estábamos en un segundo piso. No soy un cobarde, mas aquel tipo imponía. De veras, seguían desnudándose y al descubierto quedaron pecho y brazo, tan cuadriculados como su rostro. Era un salvaje absolutamente abominable. Él y sus malditas cabezas, y si intentaba hacerse de la mía, no habían acabado mis sorpresas. De un bolsillo del chaquetón que acababa de quitarse sacó una figurilla deforme, jorobada y negra. Por un momento temí que fuera un auténtico bebé, pero en realidad lucía como si estuviera hecha con ébano. Se trataba sin duda de un ídolo de madera. Lo colocó entre los morrillos del hogar. Cogió un puñado de virutas de madera, las colocó ante el idolillo y les prendió fuego. Sobre las llamas colocó un trazo de galleta marina y, tras asarla, le ofreció al ídolo, mientras sonidos guturales y espantables salían de sus labios, como si Horacio mascullase juramentos cualquiera sabe. Terminando esta oración, encendió el tomahawk, que era también una pipa, y lanzó algunas satisfechas bocanadas de humo. Un instante después se apagó la luz y el espantajo se metió conmigo en la cama. Lancé un alardido de horror y, sorprendido, el salvaje me palpó. Me aparté de él cuando pude y le pedí que me dejara levantarme y encender de nuevo la vela, pero él no debió de entender. ¿Quién estar aquí? ¿Quién aquí estar? Preguntó. No hablar, yo matarte. Patrón, aullé pidiendo auxilio, porque el tipo no parecía dispuesto a soltarme. Habla, no hablar y yo te mato. Y mientras decía esto, agitaba el tomahawk encendido, llenándolo todo de brasas y chispas. En ese momento, gracias a Dios, entró el patrón con una vela y yo salí corriendo a su encuentro. —¿Pero qué le ocurre? —dijo Coffin. —Quick no le hará daño. —Pero ¿por qué no me dijo usted que este tipo era un caníbal? —grité. —Creí que lo sabías cuando le dije lo de las cabezas. Vamos, échese a dormir. Quick, este tipo solo quiere dormir en tu cama. ¿Tú entender? Bueno, asintió el salvaje, lanzando una bocanada de humo. Tú acostarte aquí. Y apartó las ropas de la cama para mostrar. Son buenas intenciones, patrón, dije. Por lo menos dígale que suelte el tomahawk. Es peligroso fumar en la cama. Quick asintió amablemente y volvió a hacerme señas de que me acostara. Pareció haberme perdido todas sus agresivas intenciones. Tranquilizándome, me acosté y le dije al patrón que podía retirarse. Y el caso es que pronto me dormí y lo hice con toda tranquilidad y muy bien. Capítulo 2. Cuando desperté, encontré el brazo de Quick amigablemente colocado encima de mí. Pronto recordé los acontecimientos de la noche anterior y traté de apartar el brazo, pero el arponero continuó roncando como si nada. Me revolví
Le llamé y por último logré apartar aquel brazo. El hombre se sentó en la cama y me miró tras de frotarse los ojos hasta que pareció caer en la cuenta de dónde estaba y quién era yo. Por fin me dijo que si quería podía yo levantarme primero para vestirme y luego lo haría él, lo cual me pareció una cortesía por su parte, pero el caso es que se levantó y comenzó a vestirse primero por la parte de arriba, es decir, poniéndose el sombrero y sin pantalones aún. Se puso las botas. Como las ventanas no tenían cortinas, medité en lo que pensarían los vecinos si veían aquella indecente figura sin más atuendos que un sombrero y unas botas. Luego se lavó el pecho y los brazos, pero no la cara, la cual no se limpió hasta que no tuvo la camisa puesta. Jamás he visto tal manera de asearse. Pero bueno, y el afeitado, nada de navaja. Descolgó el arpón de donde estaba y desfundando la hoja lo utilizó para rasurarse frente a un trozo de espejo y tan pronto como terminó su tocado, se lanzó fuera de la habitación. Bajé tras él y saludé al sonriente patrón. La taberna estaba llena de gente, casi toda llena, como compuesta de balleneros, calafateadores, carpinteros de ribera y herreros. A comer, gritó el patrón, y ante mi sorpresa, ya que esperaba una animada conversación sobre pesca, captura, etc., la comida transcurrió en completo silencio. Cucuj estaba en la cabecera, frío, sereno y orgulloso. Eso sí, empleaba y con cierto peligro para los demás el arpón alargándolo sobre la mesa para pinchar con él los filetes que deseaba comer. Terminado el desayuno, me dio un paseo por las calles de New Bedford e incluso escuché un sermón y un oficio en la capilla de balleneros. Extraño lugar con un púlpito más complicado y raro de los que haya visto en mi vida. El padre Arce, célebre predicador, guiaba a sus fieles con sus términos marineros, tales como: a ver, avante aquellos del fondo, los de babor a estribor, y así sucesivamente. Luego nos habló del libro de Jonas, tema muy apropiado para feligreses que eran casi todos ellos pescadores de ballenas. Cuando volví a la posada, encontré a Queequeg completamente solo, sentado cerca del fuego y con el idolillo negro en las manos. Al verme dejó la figurita y cogió un libro, se lo puso en las rodillas y comenzó a contar las hojas minuciosamente. A cada 50 páginas levantaba la vista y lanzaba un silbido de asombro. Luego comenzaba de nuevo por el número 1, como si no supiera contar más que hasta el 50. Yo traté de explicarle la otra finalidad que podía tener los libros, aparte de contarle las hojas, y él se interesó por el asunto, sobre todo cuando le interpreté las láminas. Fumamos una pipa juntos y una vez acabada me manifestó que estábamos cansados, lo cual en su país supongo que significaría que éramos amigos, porque por otra interpretación no pensaba yo darle. Tras de cenar nos marchamos juntos a la alcoba, sacó una bolsa y de ella unos $30 de plata, que dividió en 2 montones iguales, y empujando uno de ellos hacia mí me dio a entender que eran míos. Yo quise protestar, pero él me los metió en el bolsillo sin complacencias y luego se dedicó a sus devociones con el ideolocillo, la astilla de madera y el fueguecillo que con ella se encendió. Me quiso dar a entender que podía acompañarle, pero al fin y al cabo yo era muy buen cristiano y no tenía interés alguno en adorar a una figurilla de madera. Una vez acabada la ceremonia nos metimos en la cama y nos dormimos tras de charlar un rato, él con su media lengua y yo con un buen inglés que me habían enseñado. Fue durante esa charla cuando me contó su historia. Era natural de Rojoboco, isla que no aparece en el mapa alguno. De pequeño correteaba por las selvas con un faldellín de hierbas, cuidando cabras, y ya para entonces deseaba conocer algo más acerca de los hombres blancos, que de cuando en cuando aparecían allí en sus balleneras. Su padre era un jefe, un rey al parecer, y por parte de su madre descendían de grandes guerreros. Cierto día llegó allí un barco y Cucuy pidió pasaje en él, pero se lo negaron, en vista de lo cual tomó su canoa.
Esperó el barco cuando éste salía del atolón y trepando por una cadena, subió a bordo naturalmente. Fue sorprendido y convidado a abordar el navío. Se negó terminantemente y por fin el capitán accedió a llevarlo con ellos. Quería aprender cosas con los cristianos, sobre todo algo que me hiciera algo feliz en su pueblo, pero las costumbres de los balleneros le demostraron pronto que también los cristianos pueden ser malos y peores aún que los salvajes. Cuando llegó a Nanketut había aprendido todo eso y también algo más útil, a arponear ballenas. Cuando le dije que yo también pensaba en salir a cazar cetáceos, decidió en el acto que puesto que éramos amigos él también iría. Esto me animó. Siempre me conviene contar con un amigo cuando se emprende una nueva aventura. Me abrazó frotando su frente contra la mía, nos volvimos cada uno a nuestro lado y nos dormimos. Cuando le dije que yo también pensaba en salir a cazar cetáceos, a la mañana siguiente, lunes, dejé mi cabeza embalsamada a un barbero. Pagué el posadero y Quick y yo tomamos prestada una carretilla para transportar nuestro equipaje. Hecho esto, emprendimos el camino al puerto para tomar la galoleta que hace el transbordo a Nantucket. La gente nos miraba, sobre todo cuando veía el arpón de Quick, del que no se separaba jamás. Le pregunté si acaso los balleneros no provenían de armar a sus tripulantes, y me respondió que sí, pero él estaba acostumbrado a la suya, con la cual había cazado innumerables ejemplares y por eso confiaba en ella, lo mismo que los segadores, que prefieren a su hoz a la de cualquier otro. Por fin nos hallamos en la galeta, que hizo velas y se deslizó por el río Achunset. Salimos al mar abierto, y Quick aspiró ansiosamente el aire salino. Estábamos ambos tan enigmados viendo las olas y los movimientos de las velas que durante algún tiempo nos prestamos atención a un grupo de curiosos de a bordo, que parecían divertirse a costa nuestra, como si ver a un blanco junto a un negro fuera un chiste. Pero pronto Quick sorprendió a un jovenzuelo riéndose a su espalda y haciéndole burla. Soltando el arpón, el gigantesco arponero recogió por los brazos y le lanzó limpiamente al suelo, pero antes de que llegara a este aún encontró tiempo para darle un bofetón, hecho lo cual le volvió la espalda y encendió tranquilamente su tomahawk. ¿No sabe que podía haberlo matado?, preguntó el capitán de la goleta, atraído por los gritos. ¿Matará eso?, replicó Quick. Va, el pescadito pequeño. Quick solo mata ballenas grandes. El capitán lanzó algunos juramentos, asegurando que si se repetía aquello, mataría a Quick por salvaje y negro. Pero en ese momento la enorme botavara de la vela mayor recibió un golpe de viento y barrió la cubierta. El tonto aquel, el cual Quick había golpeado, alcanzado por la botara, fue lanzado al mar. Todos se asustaron mientras trataba de sujetar el palo que se movía furiosamente. Solo Quick mantuvo la calma y se arrastró por debajo de la botara y tomando un cabo logró sujetarla y fijarla a la proa. Luego el salvaje se desnudó hasta la cintura y se lanzó al mar en un arco perfecto. Se le vio nadar durante un rato por entre la helada espuma, buscando al caído que estaba bajo el agua. Se sumergió y un poco después apareció de nuevo, arrastrando por los cabellos al náufrago. Se lanzó a un bote que pronto los recogió y la tripulación en masa recibió a Quick con gritos de júbilo y admiración, que el salvaje recibió con la misma gravedad de siempre, como si lo que acaba de hacer no fuera siquiera digno de mención. Nada más sucedió durante el transcurso de la travesía, así que pronto estuvimos en Nantucket. Y era ya bien entrada la noche. Cuando soltamos a la tierra nos dedicamos enseguida a buscar cena y cama. El patrón del surtidor de la ballena nos había recomendado a su primo Josué, el mesón, a probar la olla, famoso de sus sopas de pescado. Pronto la encontramos al ver una muestra en la que figuraban 2 enormes ollas de madera pintadas de negro.
Plantada en la puerta había una mujer pecosa y de cabellos amarillos. Era la esposa de Jonas, el cual estaba de viaje. Nos hizo entrar en una salita y no tardó mucho. Nos encontramos ante una cena compuesta de una excelente sopa de mejillones, seguida de uno menos excelente guiso de bacalao. En mi vida he probado pescado más apetitoso, y como supe más tarde, allí solo se servían mejillones y bacalao, tanto por la mañana como a mediodía y por la noche, pero nadie se quejaba. Concluida la cena, se nos proveyó de un farol y se nos instruyó sobre el camino a seguir para llegar a la cama. Acostados ya le dije a Quick que debíamos preparar nuestro plan de acción. Ante mi sorpresa me respondió que, consultado su idolillo, al cual llamaba Yojo, éste le había respondido que yo, Ismael, debería buscar en un barco en el puesto, y que pronto descubriría el ideal para nuestro propósito y que Yojo jamás se equivocaba. Protesté diciendo que yo confiaba en que fuera él mismo, que Wiki encontrara el barco, ya que era un veterano, pero todo fue inútil, por lo que a la mañana siguiente me puse a trabajar, mientras Wiki se quedaba en la alcoba encerrado con Yojo. El puerto estaba absolutamente lleno de barcos de todas clases. A fuerza de preguntas supe que había 3 barcos que se disponían a marchar para travesías de 3 años. Uno de ellas era el Pequuk, nombre tomado de una famosa tribu india de Massachusetts. Subí a él y de pronto me convencí de que era el que nos convenía. Era un barco pequeño, más bien, y con aspecto descuidado, todo él lleno de dibujos y relieves grotescos, que el capitán Peleg había mandado durante muchos años. Parecía un trofeo ambulante. Toda la mura, la parte frontal más estrecha del barco, estaba adornada con los dientes de un cachalote a modo de ganchos para amarrar a ella los cabos. El timón no llevaba ruedas, sino una caña tallada en la mandíbula del mismo cachalote. Subí al alcanzar de proa donde no había nadie, pero sí una tienda de campaña parecida a un wigwam, una tienda de cúpula que usan algunos indios, plantada a un lado del palo mayor, con una abertura triangular y medio oculto tras de la tienda. Un personaje que parecía gozar de alguna autoridad. Sentado en un sillón de roble había un anciano fornido vestido con una capa de piloto, con una cara reseca y arrugada. ¿El capitán del Pequod?, pregunté contestentemente. ¿Y qué, si lo fuera?, respondió. Por tu acento veo que no eres de Nantucket. ¿Has visto alguna vez un barco hundido por una ballena? Admití que no. ¿Y no sabe nada de ballenas? No, pero he viajado bastante en barcos mercantes. Maldita sea la marina mercante, no sirve para nada. ¿Por qué quieres ir a la caza de ballenas? ¿Has robado a tu último capitán? ¿Piensas acaso asesinar a los oficiales en alta mar? Aseguré que no, sin saber si aquel tipo hablaba o no en serio. ¿Has visto al capitán Acap? No. ¿Quién es? Jaja, él es quien manda a este buque. Estás hablando con el capitán Peleg, antiguo capitán del Pecut. ¿Qué hora es el consignatario? El capitán Bildad y yo armamos este buque y le procuramos lo necesario para la travesía. Verás, si ves al capitán Acap, observarás que le falta una pierna. Le perdió a manos de una ballena que se la arrancó, la masticó y la tragó. El cachalote, más monstruoso que jamás hubiera un buque. Así perdió su pierna Cap, y tras lanzar algunos bufidos, prosiguió. ¿Eres hombre para meterle un arpón en el gaznate a una ballena viva y saltarle luego encima? Responde. Si no queda otro remedio. Sí, señor. Y siguió haciéndome preguntas cada vez más extrañas, tales como si había doblado el cabo de Hornos, tras de lo cual se manifestó dispuesto a aceptar como marinero. Ven conmigo para que te vea el capitán Bilbat, mi socio. Este Bilbat era también un cuacuero, lo mismo que Peleg, y tenía la reputación, como luego supe, de ser un solemne tacaño, tanto que contaba que en cierta ocasión, cuando mandaba el viejillo ballenero, Categut regresó a puerto con toda la tripulación agotada y muerta de hambre. Jamás renegaba, pero mataba de hambre a los hombres y los exprimía como un limón, para sacar de ello el mayor jugo posible. ¿Con qué quieres embargarte?, preguntó Bilbat. Sí, señor. ¿Qué opinas, Bildad?, preguntó Peleg. Creo que servirá. Yo no sabía que la pesca de las ballenas no se dan salarios, sino que toda la tripulación recibe una parte de las ganancias, llamada quiñón, proporcional a la importancia de trabajo que realiza.
Mi parte como novato no sería muy grande, y como tenía alguna experiencia en navegar, suponía que mi guiñón sería las 275ª parte de la ganancia. Bueno, dijo Peleg, ¿qué quiñones le daremos al joven? Creo que las 770, las 770, creo que la 777ª parte sería incluso demasiado, respondió el otro, que leía un libro, en el cual había una serie de líneas y cifras. A esto siguió una discusión en la que Peleg parecía estar de mi parte y llamaba provechón y ladrón al otro, el cual le respondía invariablemente que aquello estaba bien y añadía algunas citas de la Biblia en las que se recomendaba no amontar tesoros en este mundo, pero el bien que se los amontonaba grandísimo granuja y fariseo. La discusión adquirió caracteres de casi una pelea y pareció que iban a llegar a los golpes, pero ante mi asombro pronto se tranquilizaron, y por último Bildad dijo que me aceptaba y me apuntaba para un quiñón de 3 centésimas. Capitán Peleg, dije, tengo un amigo arponero que quiere embarcarse. Tráelo y le echaremos un vistazo. Me preguntó Bildad si ese arponero había matado muchas ballenas. Le respondí que sí y los dejé cuando comenzaba a pelearse de nuevo sobre qué quiñón ofrecer a Quiquig. Menuda pareja de granujas estaban hechos los dos. Cuando iba a marcharme, recordé que había visto al capitán Acap y pregunté por él a Peleg. Este me respondió para qué verlo y que ya estaba alistado. Añadió que no podía verlo y que incluso a el Peleg no le permitía verlo con frecuencia. No es un tipo vulgar, añadió, ha frecuentado universidades y ha estado en todo el mundo. Lleva el nombre de un rey bíblico, como recordarás, y no escogió su nombre, sino que su madre, una viuda, le llamó así. Desde que aquella condenada ballena le cortó la pierna, es un taciturno, insoportable, pero un magnífico capitán. Hace 3 viajes se casó con una muchacha dulce y resignada. Hijo mío, recuerdo esto que te digo, es mejor navegar con un buen capitán bueno y taciturno, que con otro malo pero sonriente, aunque deshecho y castigado por la suerte. El capitán Acab sigue siendo un hombre. Me alejé pensativo, no pude por menos que sentir pena y compasión por el capitán Acab, pero otras cosas reclamaban mi atención por el momento. Capítulo 3. Había ya anochecido. Cuando llegué a mi cuarto llamé a la puerta. No recibí respuesta alguna, y la puerta estaba cerrada por dentro. Llamé varias veces, anunciando que era Ismael y que me abriera, pero todo permaneció en silencio. Comencé a inquietarme, ya que temía que le hubiera ocurrido algo. Miré por el ojo de la cerradura, pero no vi nada, aparte del arpón colocado en un rincón, y como él jamás salía sin su arpón, era de esperarse que estuviera dentro. En vista de lo cual bajé para avisar a la criada. Ya pensaba yo que tenía que haber sucedido algo, dijo la mujer. Cuando fui a hacer la cama, encontré la puerta cerrada con llave y no hay nada dentro. Hay que avisar al ama. Ama, un asesinato seguramente. Señora Hussey, apareció la patrona, interrumpiendo sus ocupaciones en la cocina. Corran por algo para derribar la puerta, grité muy alarmado. ¿Un hacha? ¿Es que piensa acaso romper mi puerta? ¿Está el arpón ahí? Sí, entonces es que se ha matado, como el pobre Sliggs. Ya perdí otra colcha, pero no permito que me estropee mi puerta. Tengo una llave que quizás sirva, pero sin escucharla me lancé contra la puerta, que se abrió, y Dios bendito, allí estaba Quiquig, tan tranquilo, sentado en cuclillas, en medio del aposento y con Yoyo encima de la cabeza. No nos miró siquiera, continuó en la misma postura como si hubiéramos entrado siquiera en el cuarto. ¿Qué te ocurre, Quiquig?, pregunté ansiosamente. No creo que lleve todo el día en esa postura, dijo la patrona. No habría quien lo soportase, pero por mucho que hicimos no conseguimos arrancar a Quiquig de en su minicimato. Por lo menos estaba vivo, así que dije a la señora Hussey que nos dejara solos. Una vez obedecieron, traté de que Quiquig se sentase en una silla y que me hablase, pero todo en vano. Es aquello que formaba parte de sus creencias. Bajé a cenar y volví a subir. Nada, continuaba en la misma postura, y ni siquiera el decirle que
debía bajar a cenar consiguió sacarle de su inmovilidad. Por tanto, y como estaba cansado, le puse sobre los hombros su chaquetón de piel de foca para que no se enfriase y me metí en la cama. Vaya noche que me esperaba con aquel salvaje sentado en silencio y quieto. Pero el caso es que dormí, y lo hice durante toda la noche. Lo primero que hice al despertar fue lanzar una ojeada al arponero, y allí continuaba en la misma postura, pero cuando el primer rayo del sol penetró por la ventana, se levantó, crujiéndole las articulaciones como bisagras oxidadas, se acercó a mí, frotó su frente contra la mía y me aseguró que ya había acabado con su ritual. Le hice algunas preguntas sobre su religión y traté de explicarle otras religiones, así como le aseguré que los largos ayunos perjudicaban la digestión. Le pregunté si había padecido alguna de indigestión. Solo una vez, cuando matamos 50 enemigos y nos los comimos en una sola noche, respondió, por lo cual yo cambié prudentemente de conversación y bajamos a desayunar, lo que Quick hizo como un lobo, devorando cazuelas enteras de toda clase de pescado. Luego nos dirigimos hacia el Pecut tras explicarle que yo había conseguido ya barco y trabajo. Al llegar al extremo del muelle donde se hallaba el ballenero, oí la voz del capitán Peleg, que gruñía, porque yo no le había dicho que mi amigo era un salvaje y que él no admitía caníbales en su barco, a menos que tuviera los papeles en regla. Respondí que Quick, pase a su color, era un buen cristiano, miembro de la congregación de la primera iglesia. Esto y el hecho de ver cómo Quick manejaba el arpón los convenció, aunque un poco regañadientes. Quick se subía a una de las ballenas, se colgaba al costado del buque y blandió su arpón. Capitán, gritó, ver tú aquella mancha de alquitrán. Usted usted supone es ojo de ballena, y lanzó el arpón, que fue a dar contra la oscura gota, haciéndolo desaparecer, con lo cual los dos capitanes armados le inscribieron al instante en el rol de la tripulación. Supongo que no sabrá escribir, ¿verdad? Me preguntó. Peleg, pero al instante Quick cogió la pluma y trazó sobre el papel el mismo símbolo que llevaba tatuado en el brazo. Estábamos enrolados. La habilidad de Quick había convencido a los dos granujas. Bajamos del muelle y de pronto oímos una voz que nos decía: «Marineros, ¿se enlistaron en ese barco?». Era un tipo harapiento, marcado por la viruela y que señalaba al Pegut con un dedo extendido. Le dije: «Sí». «¿Y habéis visto ya al viejo trueno?». Al ver que no comprendíamos, añadió: «Me refiero al capitán Acab. Muchos de entre nosotros le llaman así. ¿Qué les han contado sobre él, Que está enfermo. Va, cuando él sane, yo recobraré este brazo». Y señaló su manga desnuda. Era mango, aunque no me había fijado en ello. «Bueno, nos han dicho que es un buen cazador de ballenas», admití. «Eso es cierto, pero no, no os han oído lo que le ha ocurrido a la altura del cabo de Hornos, cuando estuvo como muerto durante 3 días y 3 noches, ni de la pelea que mantuvo con un español ante el altar de su santa, ni cómo perdió la pierna en el último viaje? Va, no creo que hayáis oído nada de eso». «No entiendo ni una palabra de lo que dices», respondí, «y me parece que no andas bien de la cabeza». «Estoy bien enterado de lo que ocurrió con su pierna». Él se rió. «Están alistados ya, ¿eh? Bueno, lo que sea, sonará que los cielos los acompañen, compañeros. Nada más fácil que simular que tiene un gran secreto y cerrar la boca», respondí despectivamente. «Vamos, Quick, dejemos a este demente. ¿Cómo te llamas, amigo?». «Mi nombre es Elías, y cuando nos marchamos vi que nos vigilaba desde lejos con la mirada. Incluso me pareció que nos seguía, aunque no podían imaginar con qué intención». 2 días después reinaba gran actitud al bordo del Pecut. Se recomendaban las velas viejas, se ponían las nuevas, y el capitán Peleg no bajaba a tierra sino en contadas ocasiones. Se dio aviso a todos los marineros que llevaran sus cofres de viaje a bordo, y Quick y yo partimos en busca de nuestras pertenencias. La carga principal del Pecut estaba ya atiborrada de carne, pan, agua y montaña de barriles. La hermana de Bildad, anciana y flaca dama, de una gran bondad, procuraba que nada faltara
a los marineros y se le veía ir y venir con frascos, franelas, ungüentos, etc. Y todos la llamaban tía Caridad. Era la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Yo preguntaba de cuando en cuando por el capitán Acap y que cómo seguía y que cuándo se incorporaba a bordo. La respuesta era siempre la misma, que pronto lo vería y que su presencia no era necesaria, ya que Bildad y Peleg se preocupaba ante todo. Por fin se nos avisó cierta mañana que el barco partiría el día siguiente, de modo que el día fijado Cucuy y yo nos levantamos muy temprano antes del amanecer y emprendimos el camino del muelle. Por allí van algunos marineros corriendo. Dije a mi amigo, sin duda son del Pecut, añadí, que no resultaba muy visible entre la niebla. Alto, dije a una voz a nuestras espaldas, al tiempo que el dueño de la voz nos cogía cada uno por brazo. ¿Van a bordo? Lárgate, Elías, le dije, ya te estás poniendo pesado. Pero ¿no habéis visto antes a un grupo de hombres que se encaminaban hacia el barco? Admití que sí. Pues trata de encontrarlos si puedes, respondió. Pensaba prevenirlos contra... Bueno, pero no importa, pensadlo bien. Y dichas estas palabras se marchó dejándome indignado. Sí, pero también un poco preocupado. A nadie le gustan los malos augurios. Al subir al Pecut, lo encontramos sumido en el más completo de los silencios. El cuarto de la cámara estaba cerrado por dentro y los demás tapados con rollos de cuerdas. Al acercarnos al cuarto del castillo de proa vimos abierta su puerta y al entrar encontramos a un viejo marinero durmiendo. ¿Dónde se habrá metido aquellos marineros que vimos? Quick, pregunté aquí. En el barco no hay que ser viviente más que este tipo. Quick no pareció preocuparse por ello. Sin más, se sentó encima del durmiente y sacó su pipa tomahawk. La encendió y lanzó algunas satisfechas bocanadas de humo. Luego me pasó la pipa y me indicó que la acompañase en aquel asiento tan peculiar. Le dije que no podía ahogar a aquel pobre tipo, y me respondió que no, ya que no se le sentaba encima de la cabeza. Por último, la humadera que llenó el cuarto hizo volver a la vida al durmiente. Se incorporó y nos miró con ojos de búho. ¿Quién son? Preguntó. Quick se levantó de encima de su tripa y yo le dije que éramos tripulantes del Pecut. Ah, bien, respondió. Zarpamos hoy mismo. El capitán llegó anoche a bordo. Ya le iba a hacer algunas preguntas sobre acá cuando el hombre añadió, ya está por ahí Starbuck, el segundo de a bordo. Veo que la casa comienza a moverse y debo ir a echar una mano. Estaba saliendo el sol y en efecto la tripulación iba llegando. En grupos, poco después, había un alboroto terrible en el barco, pero del capitán acá no vimos ni un rastro. Al parecer seguía encerrado en su camarote como en un santuario. Hacía el mediodía y Bilbao le pidieron al primer oficial que Starbuck que reuniese a la tripulación en cubierta y que desmontaran la tienda en la que ambos armadores habían estado hasta entonces. Eso significaba que el momento de hacerse a la mar era inminente. Al cabrestante la gente lo ordenó Starbucks y los marineros comenzaron a elevar el ancla. Canta una canción profana que no merecía la aprobación de Bildad, pero que ayudaba a la maniobra, como siempre ocurre cuando se ha de hacer un gran esfuerzo. Por último quedó levantada el ancla y el barco comenzó a deslizarse hacia alta mar. Era el día de Navidad, hacía mucho frío y pronto encontramos las heladas aguas del océano. Bildad, además de ser armador, canturreaba un cántico religioso. Pronto fue necesario en la presencia de ambos. Bildad y Peleg se dispusieron a dejar la nave, emocionados como siempre, ya que el viaje duraría mucho tiempo. Ya que el viaje duraría mucho tiempo, 3 años, y en él habían invertido mucho tiempo y dinero, incluso algunas lágrimas se escaparon de sus ojos. Que Dios los bendiga, dijo Bildad. Confío en que tendréis buen tiempo y que el capitán Acab, en vista de ese buen tiempo, se encuentre pronto entre vosotros. Cuida en la casa, muchachos. Señor Starbucks, cuide de que no se despilfarre el material, ya que cada vez está más caro. Ha subido un 3% este año. Si paran en las islas, cuidado también con las mujeres, señor Flash. Y hay que ahorrar la mantequilla. 20 centavos la libra nos ha costado. Tras de estas palabras, ambos saltaron a la barca que los devolvería al puerto.
Las dos embarcaciones se separaron, toda la marinería lanzó a 3 hurras de rigor y el Pequod se adentró en el desierto atlántico. Capítulo 4. Ya hablé antes de un marinero llamado Bulkington, al que conocí en el mesón, pues ahora lo encontré en el timón. Me extrañó al ver que un hombre que había desembarcado solo unos días antes quisiera ir de nuevo a la aventura como si la tierra la quemara los pies. Tengo ahora que hablar, al menos un poco, el resto de la tripulación del Pequod. El primer oficial era, como ya dije, Starbuck, un cuáquero de Nantucket, tenía unos 30 años y era delgado, casi reseco y duro como la galleta marina. También era valiente y muy peligroso como todos los cuáqueros, pero su valentía jamás le hacía olvidarse de la prudencia. En mi lancha no quiero a nadie que no tema las ballenas, decía, con lo que quería dar a entender que él no conoce el miedo, resulta mucho más peligroso que un cobarde para sus compañeros. Stubb era el segundo oficial y dotado de un inalterable buen humor, patroneaba su ballenera con mano firme y segura. Cuando llegaba el momento culminante de la lucha con el cetáceo, manejaba el arpón de una manera inexorable y fría. Una pipa corta pendía siempre de sus labios, y era más fácil imaginárselo saltar de una litera sin su nariz que sin su pipa. Sobre una repisa tenía una larga serie de ellas, bien cargadas y al alcance de la mano, y al vestirse, en lugar de meterse los pantalones, se ponía la pipa entre los dientes. El tercer oficial era Flash, natural de Tisbury, joven, rechoncho y enemigo declarado de las ballenas, con las cuales parecía tener un resentimiento personal, por lo cual resultaba temerario con ellas y las consideraba enemigos. Primero y luego materia negociable, es decir, comercial. A bordo del Pequod le llamaban el pendolón, porque se parecía mucho a ese madero corto y grueso que sirven a los balleneros del Ártico para defenderse al barco de las presiones de los hielos. Estos 3 oficiales eran los que patroneaban las 3 balleneras del Pequod. Podríamos decir desde ellos que eran los comandantes del Pequod. Podríamos decir que ellos eran los comandantes de las compañías, y como tales comandantes llevaban cada vez uno de ellos un segundo, un lugarteniente encargado de entregarle una lanza nueva. Cuando la primera se había torcido el arponear una ballena y ayudarle a la caza, una estrecha relación se entablaba entre ambos, ya que debían coordinarse perfectamente o la caza no funcionaba. Starbuck había elegido como arponero a Queequeg. Stubb tomó a Tashtego, un indio americano de pura raza, de largos y lacios cabellos, pómulos prominentes y ojos redondos y negros. Venía de una raza de antiguos cazadores de ballenas y era un hombre en el que se podía confiar siempre. El tercer arponero era Dago, un gigantesco negro salvaje de las orejas que le colgaban aretes de oro, grandes como argollas. Se habían alistado haciendo casi niño en un barco ballenero que tocó en su tierra, y desde entonces solo conocía aquella tierra natal de África en Nantucket y los puertos que tocaban, los barcos en que viajaban. Andaba por cubierta con la prestancia que le daban a sus 2 metros de altura y su musculosa humanidad. Casi todos tenían que mirarle de abajo arriba. Era el arponero de Flash, que a su lado parecía un peón de ajedrez. De los demás tripulantes poco puedo decir. No eran ni mejores ni peores que la multitud de marineros que burbujea en los puertos. Muchos de ellos procedían de islas Azores, tierras proporcionadas para los balleneros, y de las islas Shetland, que gozan de igual fama. Y sigo, pues, mi historia tras de este breve inciso. Durante varios días, tras zarpar de Nantucket, no se vio ni rastro del capitán Acab. Los oficiales se turnaban regularmente en las guardias, y a juzgar por las apariencias parecían los verdaderos dueños del buque, solo que de cuando en cuando salían de la cámara dando órdenes bruscas y terminantes que se veía claramente que alguien les había dictado. Cada vez que subía yo a cubierta después de una guardia abajo, mirando
en el acto a popa para ver si había en ella un rostro que me resulta desconocido, y siempre recordaba las diabólicas insinuaciones del viejo Elías sobre el capitán invisible. Como habíamos zarpado en Navidad, durante unos días tuvimos un tiempo verdaderamente polar, aunque nos dirigíamos incesantemente hacia el sur para dejar poco a poco atrás aquel tiempo intolerable, y poco a poco el tiempo mejoró, aunque de una manera casi insensible, y fue una de aquellas mañanas de transición entre el frío intenso y una temperatura más soportable, cuando al levantar la mirada hacia el coronamiento de popa fui presa de un estremeimiento de mal agüero. El capitán Acab estaba plantado en el alcázar. No parecía un enfermo ni un convaleciente, parecía sí un hombre al que se hubiera sacado de una hoguera cuando ya comenzaban a arder sus miembros. Su silueta parecía fundida en bronce macizo, por entre sus cabellos grises parecía una cicatriz de un blanco intenso que le corría por un lado del rostro hasta perderse en el cuello del capote. Curiosamente, en toda la travesía jamás nadie hizo ilusión a aquella cicatriz, por lo que yo ignoraba si era una señal del nacimiento o del resultado de alguna terrible herida. Solo una vez Tashtego el indio afirmó que su padre decía que hasta los 40 años no había tenido una lucha con los elementos marinos. Esa explicación estaba, no obstante, en contradicción con lo que insinuó el marinero de la isla de Man, hombre muy supersticioso, pero que no había conocido a Cap hasta este viaje, que si el capitán alguna vez se le amortajaba, se encontraría él una marca de nacimiento que le llegaba desde la coronilla a los pies. El aspecto de Acab y aquella cicatriz me afectaron tan profundamente que durante los primeros instantes en lo que vi no me di cuenta de que en parte mi horror debía a la pata blanca en que se sostenía. Ya había yo oído decir que aquella pierna de marfil se la había improvisado en alta mar, con el hueso bruñido de un cachalote. Si se decía, lo despojaron en las costas del Japón, pero por lo mismo que un buque al que le han arrancado el mástil. Se plantó otro mástil sin molestarse, en espera el regreso en tierra firme. Otra cosa llamó inmediatamente mi atención. A cada lado del alcázar de popa del Pecut y junto a los obenques de mesana había taladrado en las tablas unos agujeros de media pulgada de profundidad. Acabas metía en uno de ellos su pata de marfil y cogido a un obenque. Se mantenía muy tieso, mirando fijamente por encima de la cabeceante proa al navío imperturbable. No habla palabra, ni sus oficiales le decían nada tampoco. Producía una penosa impresión la de que aquel hombre era el producto majestuoso de algún tremendo infortunio. Poco después de aquella primera aparición se retiró a su cámara, como si ya estuviera bastante con el aire libre que había respirado. Pero desde aquella mañana la tripulación lo veía diariamente, ya plantado en un agujero para su pata artificial. Ya se sentaba en un taburete de marfil o paseando pesadamente por cubierta. A medida que el cielo se mostraba menos sombrío y comenzaba a parecer más grato y cálido, el capitán parecía menos sombrío y estaba cada vez menos tiempo encerrado en su cámara. Poco a poco llegó a estar casi siempre al aire libre, aunque todavía no dijera una sola palabra, casi como un mástil más. Claro que el Pecut negaba tranquilo, sin haber comenzado todavía la caza, y todos los preparativos para cuando ésta llegase estaba perfectamente controlado por los oficiales, de modo que en realidad nada había en la maniobra que hiciera intervenir a Cap, y poco a poco su semblante, como decía, fue aclarándose. Incluso en algunos momentos alguien hubiera podido decir que en su rostro podía en cualquier momento llegar a reflejarse una pálida sonrisa. Pasaron los días, había dejado ya a popa los hielos, y el Pecut se balanceaba en una especie de hermosa primavera. Los días eran claros, frescos, y las noches majestuosamente estrelladas. Los hombres pasaban mucho tiempo en cubierta, incluso por la noche, ya que muchos tripulantes eran viejos y estos duermen poco. En las guardias nocturnas los marineros ya no trabajaban precipitadamente, sino que lo hacían con tranquilidad. Muchas veces ahora el timonel sí miraba el tambucho de la cámara
podía ver cómo el viejo capitán asomaba poco a poco agarrándose al pasamanos de cobre para ayudarse. En estos casos Acab no paseaba por el alcázar, pues el repiqueto de su pata de marfil podría turbar el sueño de sus oficiales, que dormía 15 centímetros más abajo. Pero en ciertas ocasiones en las que debía estar más enfadado no paraba en miramientos de esa clase y medía como pesados pasos las cubiertas desde el coronamiento al palo mayor, tanto que una vez Stubb, el segundo oficial, se asomó y sugirió con cierta jovialidad temerosa que ya el capitán necesitaba pasear por cubierta. Podría quizá poner alguna soberanía a su pata colocándole a esta, por ejemplo, una bolsa de estopa. ¿Me toma acaso por una bala de cañón para querernos provocar así? Vamos, bajé inmediatamente a su cubil nocturno. A tu perra, perro. A tu perrera, perro. Sorprendido Stubb quedó unos instantes sin habla. Luego, muy agitado, respondió: No estoy acostumbrado a que me hablen así, señor, y no me gusta en lo absoluto. Señor, largo, gritó Acab con los dientes apretados. Un instante, señor, replicó Stubb. No pienso dejar que me llamen perro. Pues entonces te llamaré 10 veces burro y lárgate de mi vista si no quieres que le libre el mundo de tu presencia. Y avanzó hacia él con un aspecto tan terrorífico que Stubb se echó atrás, intimidado. Mientras bajaba las escaleras, Stubb rezongaba: En mi vida me han tratado así, sin que yo haya respondido. No sé si volver a darle un golpe o... Pero calma, Stubb. Es el tío más extraño que me he encontrado en todos mis viajes. Hay que ver cómo me fulmino con la mirada. Estará loco. De todos modos, algo raro le ocurre. Ahora no se acuesta ni 3 horas seguidas y apenas duerme. El camarero Buñuelo me dijo que por la mañana las ropas de su cama parecían como si se hubiera pasado el tiempo revolcándose en ellas. Y añadía: El viejo está lleno de enigmas. ¿Qué irá a hacer a la cubierta de popa todas las noches? Buñuelo lo ha visto. ¿Con quién tiene cita es ahí? Ya me gustaría saberlo ya. En fin, vámonos a dormir. Mira que llamarme perro ya me ha puesto de mal humor. El maldito viejo, ya veremos lo que le ocurre mañana. Tan pronto como Stubb desapareció, acá se estuvo un rato apoyando al borde del barco y luego llamó a un marinero de guardia para que le trajera su taburete de marfil y su pipa. Sentado bajo al farol de bitácora se puso a fumar. Pasaron algunos instantes mientras el humo salía a chorros de su boca, que el viento le devolvía la cara. El tabaco ya no me calma. Mal que tengo que andar para que ni siquiera la pipa me sirva de consuelo, pensaba. Es inútil, me parece que no volveré a fumar. Y tiró al mar la pipa, todavía encendida, que chisporroteó al caer al agua. Con el sombrero ajustado hasta las cejas, Acab reanudó sus paseos sobre su cubierta. Capítulo 5. A la mañana siguiente Stubb le contaba a Flash lo que le había ocurrido por la noche con el capitán, y como resultado el primer oficial había tenido un sueño extraño en el cual el viejo le golpeaba con su pata de palo, le golpeaba con su pata de palo, y cuando él quería devolver los golpes, se encontraba con que Acab se había transformado en una especie de pirámide contra la cual de nada valían sus esfuerzos. Extraño sueño, opinó Flash, pero lo que creo es que debéis olvidarte de ello y dejar tranquilo al viejo. Por cierto, añadió mirándolo hacia adelante, ¿qué ocurre? Acab está gritando. Calla, que no lo oigo bien. Mientras guardaba silencio oyeron la voz del capitán que aullaba. Ah, todo ojo atento, hay ballena cerca. Al que vea una blanca, rompase la garganta a gritos. ¿Qué te parece, Flax?, preguntó Stubb. ¿Una ballena blanca? ¿Qué diablos quieres que signifique esto? De todas formas hay algo especial en el viejo. Prepárate, al viejo le sangra algo por dentro, pero ojo, que aquí viene. Antes de continuar con mi narración, conviene que me ocupe de un asunto indispensable para la comprensión de mi historia. Entre los balleneros se da la existencia de una clase especial de oficiales, los arponeros, que resultan totalmente desconocidos en las demás marinas mercantes. La gran importancia concedida a la profesión que arponero y el hecho de que en las primitivas pesquerías holandesas hace ya casi 2 siglos el mando de un ballenero no recaía exclusivamente en el capitán, sino que lo compartía con un oficial al que llamaban literalmente el cortador del tocino. Es algo que ha marcado a la profesión,
por aquella época la autoridad del capitán se reducía a lo relativo a la navegación y dirección general del barco, en tanto que el arponero jefe gobernaba todo lo que se refería a la caza de ballena y sus derivados. Esta costumbre se conservará aún en las pesquerías inglesas de Groenlandia, aunque haya decaído un poco el rango de dicho arponero, que ahora es muy inferior en autoridad al capitán. Sin embargo, como el éxito de una campaña de pesca depende principalmente por la pereza de los arponeros en las pesquerías norteamericanas, el arponero mayor no es solamente un oficial importante, sino que en determinadas circunstancias lleve al mando de la cubierta. Vive teóricamente aparentemente de la marinería y se le distingue de las demás tripulaciones. La larga duración de la campaña ballenera por los mares de del sur, sus peligrosos y el conjunto de sus intereses de reina de la tripulación, que no depende de salarios fijos, sino de una parte de los beneficios, contribuyen a base que la disciplina no sea tan total como otras marinas, aunque por supuesto esa disciplina no se rompe nunca. Incluso en muchos casos el capitán observa esa conducta absoluta regia en su barco, y el caso es que Acab exigía una obediencia ciega. Y ahora quisiera hablar un poco acerca de las ballenas. Existen varias especies de ballenas. La ballena azul es la mayor, no solamente de los animales del mar, sino también de los de la tierra, y llegar a medir más de 30 metros de largo. El rorcual es un poco más pequeño, apenas llega a los 24 metros, y ambos tienen una aleta encima del lomo. Luego están las ballenas propiamente dichas, que carecen de tal aleta, y de las cuales las mayores se las llaman ballenas boreal, que viven en el océano Ártico y miden unos 20 metros. La ballena tiene, pese a su descomunal tamaño, una garganta tan estrecha que por ella no cabría un pez de mediano grosor. Por eso las ballenas no comen sino pequeños crustáceos o moluscos, así como en ciertas algas, en lugar de dientes, tienen una serie de láminas córneas, por lo cual tragan el alimento sin masticarlo. Las láminas córneas tienen forma curva y plana, son unas 400 colocadas a ambos lados del paladar, sirven como colocador para que escape el agua que han tragado junto a su alimento, el cual queda retenido en la lengua. La ballena puede permanecer sumergida hasta 40 minutos y entonces al salir a la superficie impulsa el agua que durante ese tiempo ha entrado en sus pulmones y lo hace de forma que el surtidor, en forma de surtidor, al que acompaña un fuerte resoplido. Eso sí, mientras no le amenaza ningún peligro, permanece flotando en la superficie y hasta saltar sobre ella con la agilidad que nadie pensaría al ver su monstruoso tamaño, hasta llegar a salir por completo del agua. Del cachalote, que es otra de las especies de ballena, se extrae un finísimo aceite. El cachalote tiene una cabeza enorme que puede llegar a ser hasta un tercio de la longitud total del animal. Gran parte de esta cabeza está llena de ese líquido graso. El cachalote carece de barbas, pero posee en cambio dientes muy poderosos en la mandíbula inferior y en la superior unas cavidades en las que encajan los dientes. Estos son de marfil y pueden tener hasta un centenar de ellos, que le sirven para devorar las presas, y estas ya no son diminutas, sino pulpos, calamares y hasta tiburones pequeños y focas, pero sobre todo pulpos, las cuales cuando son grandes oponen muy fuerte resistencia, llegando a herir el cachalote con su pico curvo. El cachalote se encuentra en casi todos los mares y generalmente viaja en bandadas. No es raro verle hacer cabriolas y dar enormes saltos sobre las olas, por lo que es extraordinariamente difícil caberle al arpón. Los balleneros que lo sabían hacer eran raros, ya que el cachalote tiene tiene la costumbre de brincar sobre las lanchas, a las cuales hunde y destruye con su enorme peso, sobre todo cuando esas barcas eran de madera. Y dicho todo esto, continuó con mi relato. A mediodía, Buñuelo el camarero anunciaba a su señor que la comida estaba servida. El viejo, sentado en la ballenera con el viento hacia él, acaba de tomar la altura del sol. Acá parecía no haberle oído, pero agarrándose a la obedenques de la mesana, se deslizaba sobre cubierta y decía: a comer, señor Starbuck. Este daba una vuelta
por cubierta y añadía por su cuenta: a comer, señor Stubb, el cual a su vez anunciaba: a comer, señor Flash. Esta costumbre no se interrumpía nunca, porque así lo exige la etiqueta marina, lo mismo que si alguna vez en cubierta uno de los oficiales podían mostrarse audaz e incluso retador frente al capitán. Tan pronto como todos ellos se encontraban en la cámara, se entornaban humildes como niños. Acá presidía la mesa como un rey preside su corte. Cada oficial aguardaba el turno para servirse, como un hijo que espera a que su padre empiece a comer. Acá hacía un gesto y Starbuck se acercaba a su plato recibiendo su ración como si de una limosna se tratara, y todo ello en silencio, ya que, aunque Acab no ordenara guardarlo en la mesa, todos ellos mantenían las bocas cerradas. A Flash el honor de menos ración le tocaban los trozos más pequeños y los huesos del puerco salado. Era el último en bajar a la cámara y el primero en subir a nueva cubierta. Apenas si habían tenido tiempo para comer. Acab y sus oficiales componían lo que pudieran llamarse la primer mesa de la cámara. Una vez que habían terminado y se habían marchado, se limpiaban el mantel por el camarero y les tocaba el turno a los balleneros, los cuales, por supuesto, no se comportaban con aquella helada cortesía y aquel respetuoso silencio, sino que bien al contrario lo hacían en una camaradería totalmente democrática. Comían ferozmente, haciendo ruido, y se llenaban la tripa con avidez, mientras intercambian bromas de palabra y obra. Tanto Quick como Tastego tenían un apetito de lobo, por lo cual el pálido Buñuelo se apresuraba a llenarle los platos de grandes pedazos de tasajo, y ay de él si no se daba prisa, porque Tastegos le lanzaba inmediatamente el tenedor al trasero como si se tratara de un arpón, e incluso alguna vez Diego le levantó en vilo y le metió la cabeza en una cuba de madera, mientras Tastego hacía ademán de cortarle el cuero cabelludo, con lo cual toda la vida de Buñuelo, hombre pacífico si lo hay, transcurría en un puro sobresalto. Era un verdadero espectáculo ver a Tastego y a Quick frente a frente, tratando de llegar a la conclusión de cuál de ellos tragaba más, mientras que el africano Dago, que no hubiera podido permanecer sentado en un espacio tan bajo de techo, comía tumbado en el suelo, y a cada uno de los movimientos de su inmenso carpachón amenazaba para destruir al estrecho cuarto. Y sin embargo era el más moderado de todos. Casi podríamos decir que el melindroso. En cambio, Cuicuy, con sus dientes limitados, hacía un ruido tan atronado al tragar que el pobre Buñuelo tiritaba solo de verlo. Luego salían todos de la cámara, ya que era costumbre que en ella solo se estuviera a las horas de comer, y que el tiempo de los arponeros y de los oficiales transcurriera casi siempre al aire libre.